Clasificación de los elementos químicos y su ubicación en la tabla periódica, comprendiendo la estructura fundamental de la química. Índice. ¿Qué son los elementos químicos? Historia de la tabla periódica a través del tiempo. Clasificación de los elementos. Grupo de la tabla periódica. Periodos de la tabla periódica. Propiedades físicas, químicas y periódicas de los elementos. Fórmula para. En este video expondré un poco sobre qué son los elementos químicos, cuál es la historia que hay detrás del avance sobre la tabla periódica y cómo es que se llegó a obtener esta tabla. Al igual que comprenderemos su clasificación y te enseñaremos cómo es que se clasifican los elementos dentro de ella, desde cuántos grupos existen hasta cuántos periodos hay y cómo hacer para ubicarlos de una manera más exacta y con una pequeña fórmula. ¿Qué son los elementos químicos y cómo se clasifican en la tabla periódica? Los elementos químicos son sustancias fundamentales que no se pueden descomponer en sustancias más simples mediante reacciones químicas. Están constituidas por átomos del mismo tipo. Cada uno está caracterizado por un número único de protones en su núcleo, conocido como número atómico. Y cada elemento tiene propiedades químicas distintivas que lo diferencian de otros elementos. Esta organiza estos elementos en función de sus propiedades y estructuras atómicas. Los bloques que existen en la tabla periódica son S, D, P, F. Propiedades de los elementos. Los elementos químicos exhiben diversas propiedades que se pueden clasificar en propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas son masa atómica, que es la masa de un átomo medida de unidades de masa atómica. Radio atómico es el tamaño promedio de un átomo. Densidad es la masa de un elemento por unidad de volumen. Punto de fusión, la temperatura a la cual un sólido se convierte en líquido. Punto de ebullición, la temperatura a la cual un líquido se convierte en gas. Conductividad eléctrica, la capacidad de conducir electricidad, que puede ser metálica o no metálica. Propiedades químicas. Valencia, la capacidad de un átomo para combinarse con otros átomos. Reactividad, la facilidad con la que un elemento reacciona con otros elementos o compuestos. Electronegatividad, la tendencia de un átomo a atraer electrones hacia sí mismo en un enlace químico. Potencial de ionización, es la energía requerida para remover un electrón de un átomo. Y por último, afinidad electrónica, la energía liberada o absorbida cuando un átomo gana un electrón. Propiedades periódicas de los elementos. Existen 4 tipos, que es el radio atómico, la afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad. La energía de ionización, la electronegatividad y la afinidad electrónica aumentan hacia arriba y hacia la derecha. Y el radio atómico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. El radio atómico es la distancia entre el núcleo y el orbital más externos de un átomo. El radio atómico nos da la idea del tamaño del átomo. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de electrones de un enlace químico. Elementos químicos. Además de la clasificación en grupos y periodos, los elementos en la tabla periódica se pueden categorizar en términos de sus propiedades físicas y químicas en 1. Metales. Constituyen la mayoría de los elementos y se encuentran en la parte izquierda de la tabla. Tienen propiedades conductoras de calor y electricidad. Son maleables y tienen brillo. 2. No metales. Se encuentran principalmente en la parte derecha de la tabla periódica. Tienen propiedades variadas, pero en general tienden a ser malos conductores de calor y de electricidad, y no son maleables. 3. Metaloides.
Estos elementos comparten características tanto de metales como de no metales. Se sitúan en la región que separa los metales de los no metales en la tabla periódica. 4. Gases nobles. Se encuentran en el grupo 18 y son gases en conducciones normales, tienen una baja reactividad química y son conocidos por su estabilidad. Estas categorías ayudan a destacar las diferencias en las propiedades fundamentales de los elementos en la tabla periódica. La tabla periódica a través de la historia. La historia de la tabla periódica es fascinante y remonta al siglo XIX. En 1869, Dmitri Mendeleev, un químico ruso, propuso la primera versión de la tabla periódica. Organizó los elementos conocidos en ese momento según sus propiedades químicas y sus masas atómicas, dejando espacios vacíos para elementos aún no descubiertos. Con el tiempo, la tabla evolucionó a medida que se descubrieron nuevos elementos y se comprendieron mejor las propiedades atómicas. La disposición de los elementos se refinó con la comprensión de la estructura atómica y las configuraciones electrónicas. En el siglo XX, la tabla periódica se modificó para acomodar los desarrollados en la teoría cuántica. Se introdujo el concepto de número atómico, que ahora es la base para organizar los elementos. Y en la parte izquierda tenemos un ejemplo de la tabla. La tabla actual muestra la disposición de los elementos según su número atómico creciente y sus propiedades químicas. En resumen, la tabla periódica ha evolucionado a lo largo de los años, reflejando avances en la comprensión de la química y la estructura atómica, y sigue siendo una herramienta fundamental para los químicos en la actualidad. A continuación, les voy a explicar algunos conceptos para comprender mejor cómo es que se clasifican los elementos en la tabla periódica. El primero es radioatómico. Es la medida del tamaño aparente de un átomo indicando la distancia promedio entre el núcleo y los electrones externos. 2. Radioiónico. Es una propiedad que describe el tamaño aparente de un ion. 3. Potencial de ionización. Existe una relación entre la configuración electrónica y el comportamiento químico. La estabilidad de los electrones es reflejada en la energía de ionización de los átomos. 4. Energía de ionización. Es la energía mínima expresada en kilomol. Esta es la cantidad de energía necesaria para separar un mol de electrones en estado gaseoso. 5. Afinidad electrónica. Es la capacidad de un átomo de aceptar uno o más electrones. Es un cambio de energía que sucede cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón en forma de anión. 6. Electronegatividad. Es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. ¡Qué genial! Después de comprender diferentes conceptos sobre los elementos y la tabla periódica, ha llegado el momento de aprender cómo ubicar y clasificar los elementos en la tabla periódica. Sin antes, espero que les haya servido y ayudado a comprender mejor este tema. El siguiente ejemplo es el nitrógeno, el cual se encuentra en el bloque P, y para lo siguiente tenemos que sumar los electrones S más los electrones P más 10. Pero para saber esto tenemos que realizar su configuración electrónica correspondiente, la cual es 1s2, 2s2 y 2p3. Y los que vamos a utilizar son los 2s2 y los 2p3, que corresponden a los electrones S y a los electrones P. Entonces, sabemos que es 2 más 3, 5, más 10 nos da 15, lo que nos hace saber que el nitrógeno se encuentra en el grupo 15, bloque P, periodo 2. Bueno,
Esto fue todo. Esperemos que les haya ayudado a comprender mejor este tema. Esperamos sus comentarios. Si tienen alguna otra duda, nos dicen. Gracias.